Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza, y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor, y en esta ocasión tomamos como base esta porción que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, donde el Señor nos habla de aquella ocasión cuando le habló a su siervo Elías y le dijo: quiero que detengas la lluvia, quiero que hables y quiero que ores y profetices que no habrá lluvia hasta que tú vuelvas a hablar. Y la Biblia dice que Elías habló proféticamente y cerró los cielos. No llovió, se detuvo la bendición. No era Elías haciendo aquello, era el Señor haciendo aquello a través de Elías. No era la palabra de Elías la que tenía poder para hacer las obras, era la palabra de Dios a través de Elías la que tenía el poder para hacer aquella obra. No crea que cuando mira usted que los hombres de Dios en el tiempo antiguo tenían una autoridad tremenda y hablaban y sucedían cosas maravillosas, no crea que era porque a ellos se les ocurría cierta cosa y lo que ellos dijeran, eso Dios iba a hacer. No, es porque cuando ellos hablaban, no hablaban por una emoción propia, no hablaban por un propio sentir de su corazón. Ellos se dejaban llenar y mover por el Espíritu de Dios, y cuando comenzaban a hablar, ya no era la voz de ellos, era la voz de Dios a través de ellos. Y cuando la voz de Dios se escucha a través de alguien, téngalo por seguro que cosas grandes van a suceder de parte del Señor. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios habla, algo se mueve. Cuando Dios habla, siempre hay evidencia fuerte y poderosa de lo que Dios está haciendo. En esta noche vamos a meditar en la palabra y vamos una vez más a extraer la esencia de este pasaje. A mí me llama mucho la atención este pasaje y miro cómo es que Elías, un siervo de Dios, de repente se miró que cerró los cielos y que no hubo lluvia. Al momento parece que no hubo problema, pero pasó quizás un año y comenzó la sequía, los arroyos a secarse, comenzó todo a disminuir, a menguar. La Biblia dice que mientras duró el agua en el arroyo, dice la palabra que el Señor envió a Elías al arroyo, y ahí lo tenía, lo sustentaba, hermanos, con agua del arroyo, y los cuervos llegaban y le traían comida, lo alimentaban todos los días. ¡Qué bendición!
tener a un Dios que sabe suplir las necesidades del hombre. No importa los medios que use, Dios puede usar aún los cuervos para suplir la alimentación del siervo, del hombre de Dios. Dios puede usar los medios que uno menos se imagina para suplir la necesidad que nosotros tenemos. Por eso es importante aprender a confiar en Dios y aprender a saber que aunque muchas veces parece que no hay recursos para poder sobrevivir y para poder subsistir, el Dios de los cielos en el que hemos confiado es el dueño de los recursos, es el dueño de la provisión, es el dueño del oro, de la plata, es el dueño de la comida, es el dueño de la agua, y Él sabe proveer agua de una roca, Él sabe hacer llover maná del cielo, Él sabe alimentar multitudes de la nada. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa noche. En esta noche vamos a aprender algo bonito de parte del Señor. Elías, el siervo de Dios, en un momento recibió provisión. Le repito, iba al arroyo y de ahí bebía agua, y los cuervos proveían el alimento para que él subsistiera. Pero llegó el momento cuando se secó el arroyo, y de repente ahora sí parece que ¿qué vas a hacer, Elías? Ya no hay agua. ¿De dónde vas a sacar agua? ¿De dónde te va a dar Dios agua? ¿Qué vas a hacer, Elías? Ya no puedes seguir en el arroyo porque se ha acabado la provisión en el arroyo. Dios muchas veces permite que se escaseen las fuentes, hermano. Escuche bien con lo que quiero comenzar en esta noche. Dios muchas veces permite que se escaseen las fuentes de provisión, los recursos del hombre. Muchas veces cuando nosotros como hombres comenzamos a sentir y a mirar que se escasean las fuentes de recursos para sobrevivir, puede ser el trabajo, puede ser la salud, puede ser el carro, puede ser tantas cosas, lo económico, tantas cosas que pueden fallar, y en veces parece que los recursos que uno tenía para poder sobrevivir y subsistir, en momentos parece que comienzan a escasearse, y Dios muchas veces lo permite. Y hay muchas veces que uno comienza a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Mira, Señor, dependía de esta fuente, pero se ha cerrado. ¿Ahora qué voy a hacer? Dependía de mi trabajo, Señor. ¿Ahora qué voy a hacer? Hermano, hermana, nunca dependa de un trabajo, nunca dependa de una fuente terrenal. Que su fuente siempre sea el Dios de los cielos, que sabe proveer y que sabe abrir nuevas fuentes en el lugar donde menos espera. Nunca ponga su confianza en una fuente terrenal. Nunca piense que por el trabajo que tiene ahí va a estar seguro mientras tenga ese trabajo. Y yo le digo, aunque tenga el mejor trabajo, no va a estar seguro, pero mientras tenga al Dios de los cielos con usted, usted va a estar seguro. Con trabajo o sin trabajo, esté en el lugar donde esté, va a tener bendición, va a tener provisión, porque hay un Dios que sabe sustentar, que sabe proveer, que sabe suplir para aquellos que confían en Él. Dele palmas al Rey porque Él vive en esta noche. Dele gloria al Rey, aleluya. Se secó el arroyo, ya no había agua. Elías, ¿qué vas a hacer? Primeramente, cuando no llovió, ¿qué vas a hacer, Elías? No hay problema, mi Dios proveerá. Y el Dios de los cielos proveyó comida por los cuervos. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso que le lleven el lonche cada día a los cuervos ahí para que se goce. Y después de que se acabe el agua del arroyo, ¿y ahora qué vas a hacer, Elías? Yo no me imagino que Elías estaba temblando de miedo. ¿Ahora qué voy a hacer? Él estaba a la expectativa. A ver qué vas a hacer, Señor. Ahora a ver de dónde vas a sacar una fuente de bendición, Señor. Y yo creo que Elías no estaba angustiado para desesperarse y pensar: ¿qué va a suceder conmigo ahora? ¿Voy a morir de sed? No, Elías sabía que el Dios que había provisto para él en una ocasión iba a proveer en la otra ocasión, iba a proveer en la otra ocasión. El Dios que te ha sacado de problemas pasados y que ha provisto en tiempo pasado es el mismo Dios que te sostiene en este tiempo, es el mismo Dios que provee en este tiempo, es el mismo Dios que va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dele gloria al Rey, aleluya.
Dios tenía provisión para su siervo. Dios no iba a dejar morir de hambre a su siervo. Dios no iba a abandonar en la necesidad a su siervo. Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos perezca de hambre o de necesidad. Él sabe suplir, y Él puede suplir, y Él quiere suplir. Pero muchas veces parece que no miramos la provisión de Dios. Muchas veces parece que no miramos la respuesta de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestros ojos están enfocados en los recursos en los que creemos que Dios va a utilizar para suplir. Ponemos nuestros ojos en las áreas donde creemos que Dios va a suplir, y Dios no suple por donde nosotros queremos o por donde nosotros creemos. Donde menos esperamos es donde Dios aparece supliendo con bendición. Uno está pensando, ¿cómo irás a hacerle, Señor? ¿De dónde irá a venir la bendición? Y está pensando por el norte, y la bendición viene por el sur. Está mirando hacia el oeste, y la bendición viene por el este. Uno nunca debe de estar, hermano, enfocado a cierto medio que uno cree que Dios va a usar, sino de que debe de estar a la expectativa. Señor, ¿por dónde viene la bendición? ¿Qué área vas a usar? ¿Qué medio vas a usar? Y yo sé que vas a usar un medio para glorificarte, Señor. Solamente enséñame a confiar en ti. Solamente enséñame a saber que tú todavía estás en control, Señor. Solamente enséñame a saber que todavía tienes cuidado, Señor, de mi condición en la que me encuentro. Bendito el nombre del Señor. Elías recibió palabra del Señor, y la palabra del Señor fue: quiero que te prepares, porque he preparado un lugar para ti. He preparado a alguien que te sustente. Tengo a dónde llevarte para proveer. ¿Y a dónde me vas a llevar, Señor? ¿Me vas a llevar al palacio del rey? ¿Me vas a llevar a una mansión con una familia rica? ¿A dónde me vas a llevar? Y le dice: he preparado una viuda para que te sustente. ¡Qué tremendo! A una viuda para que te sustente. Y Elías, humanamente hablando, yo creo que podría pensar: pero una viuda, ¿no podrías pensar en alguien más, Señor? ¿No tendrías un medio mejor por el cual pudieras traer la bendición a mi vida? ¿Una viuda vas a usar para sustentarme? Una viuda, Elías. Vete a Sarepta y allá te voy a decir quién es. Elías obediente se va para Sarepta. Yo creo que en parte, hermanos, quizás Elías no sabía ni qué viuda era esta. Podría ser una viuda muy rica, una viuda con abundancia de bienes, una viuda bien próspera que lo iba a tener ahí bien atendido. Pero llega a Sarepta y se encuentra con la viuda. Y la viuda es una mujer que está esperando para morirse de hambre. Una mujer que no tiene ni para ella misma. Una mujer que no tiene provisión. Una mujer que tiene un puño de harina y un poco de aceite. Y el Señor le dice: esta es la mujer que te va a sustentar. ¿Qué, Señor? Esta, pero esta no tiene ni para ella. ¿De dónde me va a dar a mí? Tú no te preocupes, esta te va a sostener. Y de repente llega Elías y le dice: mujer, dame agua, tráeme un vaso de agua. Y ella va a traérselo. Y le dice: también tráeme un poco de pan. Y cuando va a traer el pan, le dice: ¿sabes qué no tengo? Tengo un poco de harina. Y ahora recogía 3 palitos, 3 leños, para cocer este poco de harina y este poco de aceite, y comérmelo con mi hijo y dejarme morir. Y ya no tenía esperanza, y ya no tenía salida, y ya no tenía solución, y ya no tenía medios, recursos esta mujer viuda. Pero Dios enviaba al siervo para poder hacer una obra gloriosa, para poder invitarle a participar de la bendición que iba a estar recibiendo. Dios la había preparado para sustentar al siervo y para sostenerse ella y su hijo. Y le dice: ¿sabes qué? No tengo pan. No tengo pan cocido, tengo un poco de harina y lo voy a cocer y me lo voy a comer yo y mi hijo. Y Elías se le queda mirando y le dice: está bien, yo sé que no tienes pan, sé que nomás tienes un puño de harina, sé que te queda ese poquito nomás de aceite. Ve y haz como has dicho, pero primero quiero que me traigas
eso para que yo me lo coma. Tráeme el bocado de pan para que yo coma primero y luego haz para ti y para tu hijo. Qué tremendo. Allí estaba Dios moviéndose, y aquí quiero comenzar a entrar en el mensaje. Allí estaba Dios moviéndose, Dios queriendo obrar, queriendo suplir a Elías primeramente. Pero realmente, hermano, el de la necesidad no era Elías. La que tenía más necesidad era la viuda. ¿Por qué? Porque Elías era el siervo de Dios. Elías podía recibir provisión de cualquier otra manera, y Dios podía sustentar a su siervo de cualquier otra manera. Pero Dios escogió a aquella viuda porque a la primera que quería beneficiar era a la viuda. No era tanto el beneficio para Elías. Es lo primero que quiero que entendamos. El beneficio más grande era para la viuda, porque si Elías se va a otro lugar y Dios usa otro medio para suplir su necesidad, esta viuda se muere de hambre juntamente con su hijo. ¿Por qué? Porque se come lo último que le queda. ¿Y qué iba a pasar? Se le iba a acabar todos sus recursos, se le iba a acabar todo lo que tenía. Esta viuda iba a ser sustentando al siervo de Dios. Iba a recibir dando, iba a sembrar para cosechar bendición de parte de Dios. Dios tenía bendición preparada para esta viuda, pero quería que diera un paso de fe. Quería que diera un paso de fe. Quería mirar la confianza en Dios. Quería que pudiera darse. Pero si nomás tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite, y Elías no le dijo: ve y come primero tú y tu hijo y me traes las sobras. No, le dijo: tráeme a mí primero de lo que vas a hacer, y después comerás tú y tu hijo. Humanamente podía pensar la viuda: pero lo que quiere es comerse la comida, ¿y qué vamos a alcanzar nosotros? Si le doy a él, ¿qué va a alcanzar si es un poquito lo que tengo? Pero Dios estaba queriendo proveerle, repito. Muchas veces Dios nos pide, hermanos. ¿Cuántas veces nuestro hermano pastor nos ha pedido? Y cuántas veces uno puede pensar: hermano, si doy me voy a quedar sin nada. Se está quedando sin nada porque no ha confiado, no ha aprendido a dar, porque no hemos sabido responder a la bendición que Dios está queriendo darnos. Escuche bien esto. Una de las maneras como Dios da más es pidiendo. Parece contrario. Dios da pidiendo. Dios pide para dar. Y Dios le decía a la viuda: ¿sabes qué? A través de Elías, dame primero a mí. Primero soy yo. Primero el siervo que representaba a Dios. Primero la obra de Dios, y después ajustarás para ti. Si esta viuda le dice: ¿sabes qué? No, mejor como yo, y pues ahí se alcanzas tú, ni modo. Se come ella la bendición. No le toca a Elías. Se acaba la bendición y se muere de hambre esta mujer. Dios nos da semilla para sembrar. La semilla que nos da para sembrar es en todas las áreas. Es en lo material, es en lo moral y en lo espiritual. Dios nos da semilla, nos da bendición. Dios nos da bendición material aún en todas las áreas. Y Dios espera que sembremos. ¿Para qué? Para que podamos cosechar. Pero muchas veces estamos como aquellos labradores que cosechan que Dios les da la bendición, y reciben aquella cosecha y se comen toda la cosecha y no tienen para sembrar. El buen labrador, lo primero que hace cuando levanta la cosecha tremenda, escoge lo mejor, lo más especial de la cosecha, del maíz, del frijol, del trigo. Cosecha lo mejor, lo aparta y dice: esto no me lo toca a nadie. Esto es para volver a sembrarlo, para levantar una buena cosecha. Así el Hijo de Dios, cuando Dios le da bendiciones y el Hijo de Dios aparta lo mejor y dice: esto es para mi Señor, esto no me lo toca a nadie, pero hay necesidad, pero es para mi Señor. El Señor se encargará de proveer, el Señor se encargará de suplir, el Señor se encargará de glorificarse. Y yo tengo que sembrar primeramente, tengo que guardar lo mejor, lo primero para mi Señor, y todo lo demás ya será para mí. Estamos acostumbrados a tomar primero para nosotros y al último lo que sobre para Dios. Y le digo, en lo material estamos en escasez muchas veces porque nos estamos comiendo la semilla. Porque Dios nos da para sembrar.
y nosotros lo tomamos para nosotros. Señor, es que mi necesidad, es que tú conoces, es que tú sabes. ¿Usted cree que Dios no conocía la condición de la viuda? ¿Usted cree que Dios no sabía que esta viuda no tenía nada? Parecía un Dios injusto. Señor, estás pidiéndole a esta viuda, quitándole el poco pan que le queda. Tiene un puñito de harina, un poco de aceite, y eso poco se lo estás quitando, se lo estás pidiendo para sostener al siervo de Dios. Eso se lo estás pidiendo. Sí, eso se lo estoy pidiendo. ¿Que no es injusto? En vez de pedírselo le habías de dar. Es que le voy a dar en abundancia, pero quiero que aprenda a confiar en mí. Quiero que sepa que yo soy primero. Quiero que sepa que yo soy su recurso. Quiero que sepa que yo soy su proveedor. Quiero que sepa que no va a menguar el aceite de la vasija, que no va a menguar la harina que hay en la bolsa. Va a aumentar y aumentar y aumentar. Le repito, si esta mujer se come lo que tenía, se queda sin nada. Pero si lo daba, le iba a recibir, iba a regresarle más, se le iba a multiplicar, le iba a llegar la bendición, iba a tener en abundancia para expandirse. Qué curioso y qué tremendo que cuando más parece que necesitamos, muchas veces es cuando Dios más nos pide. Nos pide cuando más necesitamos. Cuando más escasos estamos, Dios nos pide. Pero ¿por qué me pides, Señor, si conoces la escasez en la que estoy? Te pido para darte. Te pido que me alabes. Te pido que me glorifiques. Te pido que me honres, que me sirvas, que me des. Te pido para darte. Pon lo que tienes en mí y se te multiplicará. Deposita lo que te he dado en mi vida y te voy a bendecir más abundantemente. Estamos comprendiendo. ¿Qué tanto pide Dios de nosotros? Hace unos días el Señor me hablaba muy directamente y me decía: hijo, ¿sabes qué tanto pido de ti? Yo no pido poco de ti, tampoco pido mucho de ti. Lo pido todo. ¿Cómo está esto, Señor? El Señor no pide poco ni mucho, porque si yo le doy poco, voy a estar limitando la bendición. Y si digo que le doy mucho, para mí será mucho, pero para Él todavía es poco. Él dice: yo lo pido todo. Pido toda tu entrega. Pido toda tu vida. Pido toda tu confianza. Pido todo lo que tienes, todo lo que eres, que lo deposites en mis manos, que no me tengas desconfianza, que puedas saber que cuando todo lo que tienes está en la mano de Dios, estarás seguro, estarás firme, estarás confiado, porque si alguien puede guardar lo que tú tienes, es el Dios de los cielos. Si en alguien puedes estar seguro, es en el Rey de los cielos, es en el Dios de la gloria. Aleluya. Dios quiere darnos bendición, quiere multiplicar nuestra bendición, pero quiere que sembremos para cosechar. Quiere que trabajemos lo que Él nos ha dado, que lo invirtamos en Él, para que podamos mirar la gloria de Dios multiplicándose. Y le repito, ahí le hablo en la área material, en la área moral, en la área espiritual, en todas las áreas. Dios quiere multiplicar lo que nos ha dado. Muchas veces Él nos da algo y nos quedamos con lo que nos da y lo agarramos y no lo queremos soltar. Y Él dice: no es así. Echa tu pan sobre las aguas y al paso de muchos días lo volverás a recoger. Lo que echas en el Señor nunca es perdido. Lo que depositas en el Señor nunca se queda perdido. Al paso de días lo volverás a recoger, lo volverás a levantar, porque es en Dios que lo estás poniendo. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa noche. Le digo que Dios pide todo porque
¿qué es lo que le agrada a todo? Todo no necesariamente es mucho o poco. Cuando yo doy todo lo que tengo, puede ser poco, pero es todo y es lo que le agrada a Dios. Dios no se impresiona por lo mucho que uno puede hacer o por lo mucho que puede dar. Lo que le agrada es cuando se da todo. La Biblia habla de una viuda que tenía 2 monedas para ofrendar. Y esta viuda se acercó a ofrendar sus 2 monedas. Era lo menos que se podía ofrendar conforme a la ley. 2 blancas. Y cuando ofrendó, dice que el Señor les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que esta viuda ha ofrendado más que todos. Pero ¿cómo? Si aquellos dan en abundancia, traen un montón de dinero que ahí lo ponen, ¿cómo que dio más? Sí, es que esos dieron mucho, pero dieron de lo que les sobra. Pero esta lo dio todo, no tenía más. Es poquito lo que dio, pero fue todo. Para que Dios se glorifique en una vida, Él quiere que te des todo, que te des toda. Quizás es poquito lo que puedes hacer, quizás es poquito lo que puedes dar, pero cuando es todo, Él va a estar tomando en control. Entonces Él va a estar tomando aquella bendición y la va a multiplicar y la va a expandir y va a ser su nombre glorificado. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos como cristianos? Que no hemos entendido un verso que es clave para prosperar en todas las áreas. Y ese es cuando el Señor dijo: por cuanto en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fue poco, pero lo hiciste todo lo que pudiste. Fue poco, pero lo hiciste con todo tu corazón. No había más que pudieras hacer. No sé si me comprenden esta noche, pero el Señor, le repito, quiere que nosotros aprendamos a serle fiel en lo poco. Y nuestro problema es que queremos serle fiel en lo mucho. ¿Cómo está eso? Queremos servir a Dios en grande. No queremos conformarnos o no queremos servir a Dios en lo poco porque lo menospreciamos. Eso es muy poco. Queremos ser algo especial, algo grande. Queremos ministerios, queremos dones, queremos algo especial, algo grande. Pero no estamos siendo fiel en lo poco. Hermano, yo quisiera una tremenda sabiduría para evangelizar y hablar y predicar. Pero esa poca sabiduría que tienes, la tienes oculta, escondida, no la estás trabajando. Hermano, yo quisiera ganarme la lotería para ofrendar mucho al ministerio. Hermano, si no puede ofrendar uno, le duele dar $2 ahorita que los tiene. ¿Quién le hace saber que va a poder o va a sentir dar $1,000,000 cuando se gane la lotería? Es engaño. El que no puede ser fiel en lo poco, jamás será fiel en lo mucho. El que no puede servir a Dios, darse para Dios, entregarse para Dios con lo poco que tiene, jamás podrá servir a Dios en lo mucho. Si se ha dado cuenta de eso, que hay gente que dice: si yo tuviera mucho dinero yo apoyaría fuertemente, pero Dios sabe que no tengo. Mentira. Jamás va a tener y jamás va a dar, porque no ha aprendido a darlo en lo poco. Dios no le pide darlo. Dios no le pide que dé lo que no puede. Dios no le pide que haga lo que no puede. Dios no espera que usted sepa hacer lo que no sabe hacer. Él solamente dice: quiero que hagas todo lo que puedes hacer. Quiero que des todo lo que puedes dar. Quiero que apoyes todo lo que puedes apoyar. Quiero que seas fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. No esperes lo mucho, antes bien sirve en lo poco y yo voy a hacerlo mucho, porque ahí mi nombre será grandemente glorificado. Dele palmas al Rey. Si estamos comprendiendo, fiel en lo poco, servir en lo poco, dar en lo poco, todo, pero en lo poco. Es decir, la Biblia habla, por ejemplo, cuando el Señor predicaba la palabra, hubo una grande multitud que escuchaba al Señor. Y llegó la multitud y se hizo noche. Y el Señor les dijo a sus discípulos: denle de comer a esta multitud. Y los discípulos dijeron: ¿y cómo? ¿De dónde sacaremos tanto pan? Son más de 5,000 hombres. ¿Cómo saciar el hambre de esta multitud? No hay manera, Señor.
Y el Señor les dijo: ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Con qué cuentan? Hay 5 panes y 2 peces. Eso es todo. Eso es todo. Si hubieran tenido 20 panes y 20 peces, les pide eso. Lo que tuvieran se los pedía. Nomás tenían 5 panes y 2 peces, y eso era todo lo que tenían. Le digo: ¿eso es todo? Pues sí, eso es todo. Pues traigan eso que tienen. Es poco, pero es todo. Ok, tráiganlo. Y él oró por aquello y les dijo: ¿saben qué? Repártanlo a la multitud. Y comenzaron a repartirlo. Y esos 2 peces y esos 5 panes saciaron a una multitud. De lo poco se glorificó el Señor, de lo poco multiplicó el Señor, de lo poco abundó el Señor. De lo poco abundó el Señor. Le repito, Dios no se impresiona con lo mucho que uno crea que tiene, o con lo mucho que uno crea que puede hacer, sino que Dios lo que quiere es que se dé todo donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. La viuda tenía necesidad y tenía muy poco, y le pidió a Dios eso poco que tenía. Y con eso poco que tenía, sustentó al siervo de Dios, la sustentó a ella, sustentó a su hijo. Y no se acabó el aceite y no se acabó la harina, porque donde el Dios de los cielos pone su mano, jamás escaseará la bendición. Donde el Dios de los cielos pone su espíritu, ahí habrá abundancia de pan, ahí habrá abundancia de bendición, ahí se satisfacerá el hombre. Dele palmas al Rey en esta noche. Una vez más, recuerde, el Señor busca quien pueda ser fiel en lo poco, quien pueda dar lo que tiene, dárselo a Él. Es decir, entregarle la confianza de lo que tiene a Él. Esta viuda tenía algo y tuvo que desprenderse de ello. Le costaba. Quizás pensaba: ¿y qué si me quedo sin nada? ¿Y qué si no se multiplica? ¿Y qué si se acaba, Elías, este pan y este aceite? ¿Qué? Entonces me moriré de hambre y ni yo alcancé a comer. Pero era un reto de Dios, y confió en Dios y depositó su confianza en Dios, y dio primeramente al siervo lo que necesitaba, lo que podía. Y entonces tomó para ella, y nunca se acabó la bendición. Nunca se acabó. Le repito, hermano, Dios nos pide muchas veces de la necesidad, de la debilidad, en el problema, en la angustia, en las dificultades. Cuando usted menos siente que tiene, parece que es cuando Dios le pide más. Cuando usted siente que más bien necesitaría que Dios le diera, Dios está diciendo: yo quiero que me des. Yo voy a poner personas en tu vida cuando estés pasando por desánimos, por problemas, por angustias, por escaseces. Yo voy a poner personas en tu vida con mayor necesidad, para que tú les des ánimo, para que les des apoyo. Hermano, pero si yo ando igual o peor de desanimado, sí, hermano, pero si quieres cobrar ánimo, comienza a dar ánimo, comienza a motivar, comienza a impulsar, y muy pronto vas a cosechar ánimo, vas a tener confianza, vas a tener ese consuelo de Dios, vas a tener fortaleza de Dios, vas a poder caminar seguro de la mano del Señor. Sí, hermano, cuando uno está con dificultades morales, con problemas, con desánimos, con situaciones difíciles, uno puede encerrarse en su concha y desanimarse y tirarse ahí que ya no quiere. Pero uno tiene la opción de levantarse y comenzar a decirle a Satanás: ¿sabes qué? Así de desanimado yo voy a dar ánimo, así de desanimado voy a invertir en el Señor. Lo poco que tengo no es mucho, lo que tengo no es mucha fortaleza, no es mucho ánimo, no es mucho conocimiento, pero voy a invertir eso que tengo en mi Señor, y voy a esperar una cosecha preciosa de parte
de mi Señor voy a esperar una fortaleza especial de parte de mi Señor, porque Él sabe multiplicar las bendiciones a aquellos que las depositan en Él. Dele gloria al Rey en esta noche, aleluya. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, pero no estamos dispuestos a darle? ¿Cuántas veces queremos recibir y recibir, pero no le damos al Señor? Y Él dice: hijo, tengo que enseñarte la manera como yo trabajo. Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado animar que te animen. Recibes más cuando te das que cuando te dan. Recibes más cuando tú te pones para apoyar, para sostener, que cuando eres el sostenido, el apoyado. Es bonito recibir, es algo especial, pero yo jamás he recibido tanto como cuando doy. Jamás he recibido algo tan especial de mi Señor como cuando doy. Cuando le busco y recibo, sí, recibo algo especial. Pero cuando se presta uno para dar y dar, uno comienza a sentir que algo comienza a moverse adentro de uno, y comienza a multiplicarse el aceite, y comienza a multiplicarse el pan, y comienza a multiplicarse la bendición, y muy pronto uno mira que el más beneficiado fue uno porque quiso dar. Dele gloria al Rey en esta noche. Dele gloria al Rey en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros caminamos en este camino, hermanos, va a haber momentos cuando sentimos que se acaba la provisión, cuando sentimos que se agotan los recursos, cuando sentimos que todo va menguando. Y le repito, cuando menos parece que tenemos, es cuando Dios más quiere darnos. Pero hay que aprender el secreto de la viuda. Hay que aprender el secreto de la multiplicación de los panes. Hay que aprender el secreto de la viuda que ofrendó, lo dio todo y se glorificó el Señor. Hay que aprender a dar de lo poco. Hay que aprender a darnos en lo poco que tenemos. Hermano, yo le repito, muchas veces decimos: yo quisiera tener tanta sabiduría de la palabra. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría de la palabra si Dios mira que entre más conocemos, menos hacemos, menos obramos? ¿Para qué quiero yo conocer tanto si no voy a obrar en lo que conozco, si no voy a responder? Y yo le pido al Señor y le digo: Señor, permíteme, Señor, no conocer mucho, pero permíteme lo poco que conozco, poder responder a ello, poder buscar vivir esta palabra. Si poco entiendo, lo poco que entienda, quiero vivirlo, quiero responder a ello. No quiero tener mi cabeza llena de conocimiento, pero mi corazón vacío de bendición. ¿Por qué? Porque puedo, hermano, llegar a recibir conocimiento. ¿Y de qué me sirve si no obro, si no respondo, si no doy? Repito una vez más, hay que sembrar para cosechar. Hay que aprender a que en los momentos cuando parece que más necesitados estamos, podamos darnos, podamos darle al Señor, podamos asimismo buscar servirle. Si es poco lo que tenemos, Él lo sabe. Si no es mucho lo que podemos hacer, Él lo sabe. Le repito, Él no busca que podamos hacer mucho, Él pide
que hagamos todo lo que podemos. Lo que no podemos, Él lo hará. Él permite que se agoten los recursos para que usted se dé cuenta que lo que es posible, usted lo va a hacer. Pero cuando llegue a lo imposible, el Dios de los cielos le va a decir: eso imposible y yo lo hago. Lo posible tú lo haces, pero lo imposible yo lo hago. Tú podrás sostenerte hasta que puedes con tus recursos, pero cuando se agotan tus recursos, vendrá el Señor a suplir, a multiplicar, a bendecir. Aleluya. La palabra dice por allá en Isaías: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da nuevas fuerzas al que desmaya, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas aquellos que esperan en el Señor, porque han aprendido a multiplicar la bendición, han aprendido a sembrar, han aprendido a cultivar lo que Dios les ha dado. Muchas veces Dios nos da algo, nos da una bendición, nos da un talento, nos da una gracia, nos da algo, y Él te lo da para ver qué haces con él. Y muchas veces agarramos la bendición y decimos: gloria a Dios lo que me dio el Señor. Pero ¿para qué te lo dio? A uno le dio un talento, a otro 2, a otro 4 y 5. El que le dio 5 los multiplicó, los trabajó, los invirtió y regresó con 10 talentos. Al que le dio 4 los multiplicó y regresó con 8. Al que le dio 2 los multiplicó y regresó con 4. Pero al que le dio un talento, lo escondió y le dijo: Señor, sabía que eras un Dios, un Señor severo, que recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Y tuve miedo y escondí el talento, escondí la bendición, escondí el don. Y dice que le dice el Señor: siervo inútil y malo, ¿por qué no lo diste por lo menos a los banqueros? Ellos por lo menos me hubieran pagado interés, pero lo has escondido. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué te quedaste ahí nomás con ello? Y dice: quítenle ese talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco y no lo trabaja, aún lo poco que tiene se le quitará. Señor, ¿por qué no me das? Te doy, ¿y qué haces con lo que te doy? Le repito, en todas las áreas. En la área material, me bendice el Señor con un trabajo, con una bendición, con esto, con lo otro. Y muchas veces nos bendice para que trabajemos lo que nos da, para que multipliquemos lo que nos da. No nos bendice nomás para que nos gocemos y nos lo comamos. No nos bendice para que lo retengamos allí. No, nos bendice para multiplicarlo. Si no quieres quedarte con las mismas bendiciones, si quieres que se multipliquen tus bendiciones, tienes que aprender a dar, a trabajarlas. Tienes que aprender el secreto de la viuda, a darle al Señor, a darte para el Señor, a darle todo lo que tienes, todo lo que puedes para el Señor, y Él se estará glorificando. Él estará haciendo lo que tú no puedas hacer. Él estará moviéndose donde tú no te puedas mover. Él se estará glorificando donde tú ya no puedas. Venga una escritura más. Venga conmigo al libro de los Hebreos. Una vez más, le repito, cuando el Señor nos quiere dar, nos quiere bendecir, usa los medios que uno menos piensa, usa los medios que uno menos se imagina. La viuda nunca se imaginó que Dios quería bendecirla, pero Dios quería bendecirla.
¿Y cómo la iba a bendecir? Pidiéndole. Le repito, humanamente hablando pensaríamos, a esta viuda Dios la va a bendecir llevándole por medio del siervo un costal de harina y un barril de aceite. No la bendijo de esa manera. No fue llevándole un costal de harina y un barril de aceite para que sobreviviera, sino pidiéndole de lo poco que tenía, pidiéndole para él. Amén. Venga conmigo. Hebreos capítulo 11, verso 33 en adelante. Verso 32. Habla de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Con razón Pablo decía: entiendo ahora que cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Entiendo ahora que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Estos hombres sacaron fuerza de debilidad. ¿Cómo se saca fuerza de debilidad? Si en la debilidad lo que quiere es caer tirado, no fortalecerse. Es decir, lo que siente es una incapacidad tremenda. Siente no poder seguir adelante, siente perecer y morir. Pero estos hombres sacaron fuerza de debilidad. Estos hombres aprendieron a cobrar fuerza cuando eran más débiles, a hacerse fuertes en batalla. ¿Cómo el hombre puede aprender? ¿Cómo podemos sacar ánimo cuando no hay ánimo? ¿Cómo podemos sacar fortaleza de la debilidad? ¿Cómo podemos sacar que la fuerza se multiplique cuando ya no hay? Cuando aprendemos a invertir en Dios, cuando aprendemos a sembrar en Dios, cuando aprendemos a darle a Dios. Le repito, hermano, Dios nunca le va a pedir lo que usted no tiene. Nunca le va a mandar que haga lo que él sabe que no puede hacer. Dios nunca le va a forzar o a obligar que usted camine más de lo que puede. Él ha prometido y él ha dicho que él no nos dará cargas más pesadas de lo que podemos sobrellevar, y juntamente con la prueba nos ha de dar la salida. Pero hay que caminar confiando en el Señor. Hay que aprender a darle gloria, alabanza. Hay que aprender a darle de nuestra fuerza, de nuestro ánimo. Hay que aprender a invertir en el Señor para no morirnos de hambre en el tiempo de sequía, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de angustia. ¿Cuánto pueblo se está muriendo en el tiempo de sequía? ¿Cuánto pueblo está pereciendo en el tiempo de hambre? ¿Cuánto pueblo está cayendo en el tiempo de angustia? ¿Cuánto pueblo está retrocediendo en el momento de escasez, dudando? ¿Cuánto pueblo está renegando, diciendo: Dios, me dejaste, Dios, no proveíste, Dios, no supliste? Dios suple, pero Él suple de lo que tú tienes, te lo multiplica. Dios toma de lo que tienes y de lo que tienes lo hace abundar. Cuando lo que tú tienes lo pones en Él. Pero si nos morimos de hambre en la prueba, si nos morimos, no es porque Dios nos suplió, es porque no aprendimos a confiar en Él, o no quisimos confiar en Él. No le dimos cuando Él nos pedía. No aprendimos a darle lo que teníamos, porque muchas veces menospreciamos lo que tenemos porque es poco. Le repito, Dios no necesita lo mucho de nosotros, con lo poco le basta. Pero que se lo entreguemos a Él, como la viuda entregó a Elías y el Señor se glorificó. Póngase de pie en esta noche, que el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor.
aquí estamos en esta noche. Estamos en este lugar con diferentes necesidades, con diferentes problemas. Estamos en este lugar esperando recibir de Dios. Y Dios te va a bendecir. Dios va a proveer. Dios te va a dar bendición en todas las áreas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que haces con lo que Dios te da? ¿Qué es lo que haces con la cosecha que levantas? Cuando sales de una lucha y Dios te da victoria, te sientes como que has cosechado. Sales con ánimo, sales con fortaleza. Cuando pasas la prueba, el Señor proveyó el trabajo, el Señor suplió la necesidad, el Señor sanó la enfermedad, el Señor hizo una obra. Te sientes como que cosechaste, como que recibiste algo tremendo y especial. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la cosecha de bendiciones que levantas? ¿Qué estás haciendo con la capacidad que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que estás adquiriendo? ¿Qué estás haciendo con la prosperidad material que Dios te está dando? ¿Te lo estás comiendo o lo estás invirtiendo? ¿Lo estás tomando solamente para retenerlo tú, para ti? ¿O lo estás soltando en las manos de Dios? ¿Quieres que Dios supla? ¿Quieres que Dios provea? ¿Quieres que Dios se glorifique? Él te pide de lo que tienes. Él te pide de lo que tienes. Si no es mucho, no importa, pero Él te pide de lo que tienes. Aunque sea poquito, aunque sea un puño de harina, aunque sea un poco de aceite, de eso poco te pide Él para multiplicártelo. No te lo pide para dejarte con nada, no te lo pide para dejarte en escasez, te lo pide para sostenerte, para sustentarte,